Estados Unidos en crisis. La guerra en Ucrania ha dejado de ser un conflicto lejano para Washington. Las tensiones no solo están en el campo de batalla, sino que se han trasladado a los pasillos del poder en la capital estadounidense. Vamos a ver el siguiente reporte. En un giro inesperado, el conflicto en Europa del Este parece trasladarse al corazón político de Washington. En las últimas horas, una feroz batalla interna ha estallado entre la élite política, militar y diplomática de Estados Unidos, quienes ahora luchan por controlar una guerra que Occidente ha desatado contra Rusia en Ucrania. El desenlace de esta confrontación interna podría precipitar no solo la caída de Ucrania como bastión pro-occidental, sino también el colapso de la OTAN y el fin del liderazgo global estadounidense. Todo comenzó cuando altos mandos del Pentágono decidieron desafiar abiertamente al secretario de Estado Antony Blinken, generando una tormenta en la Casa Blanca. El origen del conflicto radica en la conducción de la estrategia hacia Ucrania, un terreno donde Washington ha apostado con audacia. Las declaraciones incendiarias de Ray McGovern, ex analista senior de la CIA, no hicieron más que avivar el fuego al señalar que el Pentágono busca desplazar el control de la política estadounidense en Ucrania. McGovern advirtió que los misiles de largo alcance que Blinken insiste en enviar a Kiev no detendrán a Rusia. Según él, esta estrategia no es solo equivocada, sino una ruta directa hacia un desastre mayor. La gran interrogante es, ¿cómo es que estas dos visiones opuestas llegaron a un punto de no retorno? La historia se remonta al inicio de la operación rusa en 2022, cuando la administración de Biden, bajo presión de los sectores más agresivos, decidió armar a Ucrania con sofisticado equipo militar. El suministro de sistemas HIMARS y drones avanzados aumentó exponencialmente y para 2023 la asistencia militar había alcanzado cifras impresionantes. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar dentro del Pentágono. Algunos altos oficiales notaron que a pesar del flujo masivo de armas, el avance en el terreno no reflejaba un cambio significativo. A medida que las bajas ucranianas continuaban en aumento, lo que al principio parecía una resistencia exitosa contra Rusia, rápidamente se transformó en una campaña de desgaste que favorecía claramente a Moscú. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Mirelvis, ¿cómo estás? Saludos también a todos los usuarios de Prensa Alternativa que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, vamos a hablar hoy de este tema interesantísimo, Nancy, una fractura inminente en Washington, en el corazón de la política estadounidense. ¿Qué nos tienes hoy? Pues sí, sin lugar a dudas esto se ha convertido en un campo de batalla a lo interno de los Estados Unidos, ¿no? Porque ellos han estado muy tranquilos observando desde la distancia un conflicto que se sucede en el otro lado del océano, pero que poco a poco y luego de 2 años de conflicto ya empieza a tocarles a ellos y empieza a moverle allí los cimientos y a hacerlos chocar entre ellos mismos. Pero yo en este punto quería hacer referencia a una figura que es muy importante para entender esta posición tan obstinada que tiene la Casa Blanca. Y esa figura es la del nada más y nada menos que el hijo de Biden, el controversial Hunter Biden. Hunter Biden ha sido súper señalado en distintos casos, es muy controversial, pero el hecho más relevante en este caso es que Hunter Biden para 2014 fue nombrado miembro del Consejo de Administración de la empresa Burisma Holding en Ucrania. Esta es una de las empresas más grandes de Ucrania y en 2014 fue nombrado miembro de este consejo. En 2014, por supuesto, estaba su padre como vicepresidente de los Estados Unidos durante la administración de Barack Obama. Es decir, esto era el negocio redondo, porque además de esto, Biden era el encargado principal de las relaciones con Ucrania, entendiendo que el momento coyuntural en el que estaba Ucrania en ese entonces, ¿no? Luego de todo el Euromaidán, etcétera.
Entonces, en este contexto es que asume el hijo de Biden este puesto. Desde luego, todo esto ha traído una serie de controversias hasta el día de hoy, incluso tramas legales que bien hemos relatado en el canal, y que hacen que a estas alturas y en este momento en líneas generales haya una estela de dudas al respecto de cuáles son las verdaderas motivaciones del gobierno estadounidense y en este caso de la propia Casa Blanca con respecto a tanto apoyo. Y lo vemos reflejado en un conflicto como este, mientras está la Casa Blanca tirando al ala más guerrerista en este sentido, pues entonces tenemos incluso el mismo Pentágono hablando de diplomacia, hablando de seguir los caminos diplomáticos. Un poco contradictorio, pero que se explica entendiendo estas vinculaciones, ¿no? Se ha hablado mucho al respecto, lo han hablado también los propios republicanos y analistas en general, de que las motivaciones reales detrás de toda esta obstinación de la Casa Blanca tienen que ver con esta vinculación directa de la familia Biden con los intereses en Ucrania, relaciones con las élites ucranianas que explican por qué ellos se mantienen, a pesar de todo lo que ha pasado, llevando no solamente armas, sino también mucho apoyo económico que también no ha sido precisamente una de las cosas que también se les ha señalado, es que se trata de un apoyo económico que no ha sido ni supervisado y que no se hace el mayor esfuerzo por ver hacia dónde, cuáles son los destinos de este apoyo económico, sino que simplemente se suelta y se suelta y se suelta plata. Y Zelensky acude a los Estados Unidos con toda la propiedad, así como Pedro por su casa, como decimos coloquialmente, a pedir dinero, a pedir armas. Y entonces esto, de acuerdo con muchos analistas e incluso entendiendo estos precedentes, respondería a estas vinculaciones de la familia Biden, a estos intereses directos de la familia Biden en la situación ucraniana, su relación con las élites ucranianas, y entonces, claro, habría como una respuesta allí en ese sentido, ¿no? Los lazos financieros de la familia Biden con estas élites, entonces llevan a un mayor apoyo no solamente en términos militares, sino también en términos monetarios. Sí, bueno, aprovechando tu comentario, los propios soldados incluso denuncian que solo el escaso 3%, 2% del armamento occidental llega al frente, que el resto se desaparece. Hay una gran trama de corrupción detrás de todo ese financiamiento y el envío de armas de Estados Unidos hacia Ucrania. Bueno, incluso Zelensky está acusado, su gobierno está acusado de corrupción en todos los sentidos. Sí, incluso se ha hablado de cómo este armamento ha llegado a otros conflictos en otras latitudes, por ejemplo, Medio Oriente. Eso se ha dicho, y o sea, no lo hemos dicho nosotros, sino que también ha salido en la prensa occidental. Así es correcto. Bueno, pero como mencionaba en el video, lo que comenzó como un conflicto militar en Ucrania, bueno, ha desencadenado una feroz batalla política en el propio corazón de Estados Unidos. La crisis ha expuesto profundas divisiones en la cúpula del poder estadounidense, dividiendo a las élites entre aquellos que buscan intensificar la confrontación con Rusia y además, por lo que tú nos explicabas, la insistencia de seguir con el absurdo financiamiento y envío de armas. Y por otro lado, desde el Pentágono han comenzado a dudar de, primero, la eficacia de esa estrategia, porque además Zelensky ha quedado en completo ridículo, no ha podido cumplir ni una sola de las promesas, de los objetivos que le ha exigido Estados Unidos, y pues también el Pentágono está evaluando la viabilidad de una confrontación directa con Rusia.
Rusia. Además, bueno, que este tipo de conflicto interno no es nuevo, tú no los decías, pero siempre ha habido mucha fractura, mucha confrontación en el alto mando político estadounidense desde siempre, pero la magnitud del impacto que puede tener en la política exterior estadounidense con el liderazgo global, además, es lo que lo convierte en una situación, digamos, trascendental, porque además Estados Unidos está perdiendo su influencia, su poder, ya no es el Estados Unidos de unas décadas atrás. Entonces, desde el punto de vista político, el choque entre el Pentágono y el Departamento de Estado refleja algo mucho más profundo, ¿no? O sea, es una lucha por el control de la dirección estratégica de la política estadounidense. Entonces, mientras Blinken, bueno, hablamos de Blinken, pero es Biden, obviamente. El equipo político de Biden está, digamos, insistiendo en esta narrativa de colocar a Ucrania como el bastón principal de la resistencia occidental contra Rusia, y bajo este pretexto, entonces, aumentar el financiamiento, enviar de manera permanente y consecutiva armas. Incluso ellos tienen una situación muy delicada ahorita en el ejército, porque tienen un arsenal muy desactualizado, pero además tienen un conflicto interno. El propio Biden tiene conflictos internos con el propio ejército, que eso también fue noticia en estos últimos días. Entonces, bueno, el ex analista de la CIA lo que ha puesto es el dedo en la llaga, Nancy. O sea, simplemente lo que está es diciendo, hey, hay una fractura completamente visible entre el Pentágono y Biden. Además está la alerta de, a ver, parece que Biden no está en la realidad. Y esto también tiene que ver un poco con ideología, el tema de la supremacía, de no perder la influencia de Estados Unidos, América para los americanos y todo este cuento, ¿no? Pero, además de esto, este señor no pisa tierra, vamos a decirlo así, coloquialmente, y enfrentarse a una potencia nuclear, la primera potencia nuclear del mundo, porque Rusia supera en ojivas nucleares a Estados Unidos. Entonces, el Pentágono hace una, ya va, no te vuelvas loco. O sea, tenemos el ejército mermado, todos nuestros soldados están regados en todo el mundo con la cantidad de bases militares que tenemos, los conflictos activos que tenemos, porque no se olviden ustedes, está el tema de Medio Oriente, pero por el otro lado también está el tema del Mediterráneo, está también el tema de la flota que tienen en el Mar Rojo, también tienen en el conflicto en Asia-Pacífico, que es un tema que está latente también, el tema del financiamiento que quieren darle a Taiwán. O sea, Estados Unidos está involucrado en una gran cantidad de cosas y su ejército está, digamos que no está completamente operativo, compacto, activo como para una guerra directa con Rusia. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con el análisis. El escenario de devastación fue el detonante de un primer gran conflicto entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado. Mientras Blinken y su equipo defendían a capa y espada el envío de más armas a Kiev, el Pentágono, más cauteloso, empezó a considerar que la única salida viable era la diplomacia. Fuentes cercanas aseguran que este fue el primer momento en que altos oficiales del ejército de Estados Unidos expresaron sus serias dudas sobre una estrategia que, a sus ojos, ya estaba fracasando. Si queremos entender esta pugna, debemos remontarnos a los eventos que dieron forma a la política exterior de Washington hacia Europa del Este.
Desde que la Unión Soviética colapsó en 1991, los estrategas de la capital estadounidense nunca dejaron de ver a Rusia como un enemigo que, aunque debilitado, no debía ser menospreciado. Con la expansión de la OTAN cada vez más cerca de las fronteras rusas y una Europa estrechamente vinculada a los intereses de la Casa Blanca, el Kremlin empezó a ver estas maniobras como una amenaza a su propia supervivencia. Ucrania, pieza clave en este juego de poder, se transformó en el escenario donde se enfrentaban las fuerzas por el control del futuro geopolítico. La llegada de Blinken al Departamento de Estado en 2021 confirmó lo que muchos ya temían. La administración de Biden iba a seguir un camino intervencionista con la firme intención de contener a Rusia a toda costa. Blinken, conocido por su agresiva postura ante Moscú, se rodeó de consejeros que compartían su visión, preparados para confrontar al Kremlin. Entre estos consejeros destacaba Victoria Nuland, una figura clave en la promoción de la democracia en Ucrania durante las protestas del Euromaidán en 2014, que culminaron con el derrocamiento de Víktor Yanukovych, el entonces presidente prorruso. Lo que ni el Departamento de Estado ni el Pentágono vieron venir fue que, en lugar de resistir con éxito a Rusia, Ucrania empezaría a desmoronarse. A mediados de 2023, informes confidenciales de Kiev revelaban que las bajas entre las filas ucranianas alcanzaban niveles devastadores. Decenas de miles de soldados habían caído en las recientes ofensivas, y a pesar del constante flujo de armamento occidental, este no lograba igualar la maquinaria militar de Moscú. Mientras tanto, el ejército ruso seguía su avance, aunque con una calculada prudencia. Para Putin, esta guerra no era solo un combate armado, sino una lucha por definir el futuro orden mundial. La guerra había evolucionado hasta convertirse en un campo de batalla desde el cual resistir la presión occidental, al mismo tiempo que Rusia forjaba nuevas alianzas con potencias emergentes como China, India y los países del BRICS. Sin embargo, en Washington, la prolongación de este conflicto empezó a generar profundas divisiones. El Pentágono, con un largo historial de conflictos que drenaron recursos y desgastaron a la nación, Vietnam, Irak y Afganistán, temía que la situación en Ucrania terminara en un desenlace similar. Continuamos con este análisis, Nancy. Parece que el Pentágono entonces está virando hacia una posición más realista. Una cosa increíble, aquí el guerrerista es la Casa Blanca y el Pentágono es el que quiere llamar a la diplomacia. Es decir, el canciller, que es lo que vendría siendo Blinken, quiere la guerra y el Pentágono quiere la diplomacia. El mundo al revés. O sea, una de las cosas, de los hechos que nos hacen pensar en la decadencia en la que está Estados Unidos, sin lugar a dudas. O sea, estas pugnas, estos intercambios de papeles y estas divisiones internas cada vez más evidentes, bueno, hace un tiempo eran impensables, ¿no? Más allá de que siempre han existido, pero siempre se ha guardado un poco la forma, siempre se había guardado un poco la forma, pero eso se ha perdido. Incluso se ha trasladado a otros espacios como el Capitolio, porque ya estas divisiones no solamente quedan aquí en el marco de un tema entre la Casa Blanca y el Pentágono, sino que también se han trasladado al Capitolio, donde los demócratas y los republicanos literalmente se caen a piña cada vez que presentan alguna propuesta para enviar recursos a Ucrania. Sí, cada vez. Y el déficit presupuestario, bueno, alcanzando niveles insólitos. Así es. Entonces, cada vez que hay alguna propuesta presentada, por supuesto, desde la Casa Blanca para apoyo a Ucrania, empiezan a reverdecer todos estos debates entre unos y otros, porque 2 años después, con todos los resultados que estamos viendo, que son totalmente favorables a Rusia, por supuesto empiezan entonces los factores a expresarse, pues. Es decir, antes una unidad que parecía monolítica entre todos con respecto al apoyo a Zelensky, y veíamos cómo se le recibía y todos se peleaban por quién se tomaba la foto y tal, ya no es así.
Ya no es así, cada vez es más complejo lograr los apoyos para Ucrania en este escenario, y se ha convertido en una pugna principalmente entre demócratas y republicanos. Ojo, no quiere decir que dentro del bando demócrata no haya desacuerdo con el tema Ucrania, sino que, bueno, ellos tratan de lavar los trapos sucios dentro de su casa, ¿no? Ciertamente hay un ala que, bueno, ellos mencionan más hacia la izquierda de los demócratas, que por supuesto siempre ponen en tela de juicio todo esto, pero el choque más fuerte termina siendo con los demócratas. En eso es una bandera Trump, de hecho. Sí, bueno, y lo ha utilizado Trump para su campaña. En todos los meetings, pues lo primero que sale a relucir es que el gobierno de Joe Biden ha ignorado las crecientes necesidades internas del país, por ejemplo. Y bueno, y además el gasto militar exacerbado, que ha sido también otra bandera de su campaña presidencial, presupuesto destinado a los problemas internos de Estados Unidos, pues es insuficiente, y pues Trump aprovecha estos errores de Biden para su campaña presidencial. Sí, así es. Él es uno de los principales voceros de los republicanos en este sentido. O sea, Trump ha llevado esto a los debates, ha llevado esto a los discursos. Trump ha planteado incluso, tanto en sus discursos como en los debates, ha planteado que si él fuera presidente nunca se hubiera llegado hasta este punto. Entre otras cosas porque, bueno, él lo hubiese manejado de otra manera, porque él hubiese hablado con Putin, porque él tiene buenas relaciones con Putin, en fin, él hace referencia a varios elementos, pero lo cierto es que él siempre ha posicionado la idea de que si él estuviera en la presidencia esto no hubiera llegado hasta aquí, pero además incluso ha llegado a decir, como en el último debate, que si él llegara a ganar, al día siguiente se acaba la guerra, ¿no? Más allá de que esto sea humo, vender humo o no, la realidad, esto lo que da cuenta es de una posición desde el bando republicano con respecto a este conflicto, que no solamente es una posición de Trump. Además, hay otros partidarios del bando republicano como Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, que han expresado abiertamente, esto por mencionar algunos, ¿no? Que han expresado abiertamente sus críticas con respecto al conflicto, al elevado gasto militar, pero además entendiendo el elevado gasto, las ayudas económicas, entendiendo la coyuntura interna que tienen los Estados Unidos, es decir, con una economía con problemas, con inflación, con deuda nacional, con crisis fronteriza. Entonces, ellos han de alguna manera posicionado la idea de que todo esto más bien debería tenerse como prioridad la solución de los problemas internos. Pero además sí, han puesto... Es correcto, porque la presión interna ya está aumentando. Ya el estadounidense se está cansando, además, porque un aspecto importantísimo en todo esto es el tema que el financiamiento exacerbado a Zelensky ha contribuido al aumento de la inflación en Estados Unidos. Pues, y no han dado resultados, porque pasa que Estados Unidos siempre está acostumbrado a salir de sus crisis con una guerra. Lo vimos como Estados Unidos se aprovechó en la Segunda Guerra Mundial de una crisis terrible que estaban viviendo en Estados Unidos con la Segunda Guerra Mundial. En este caso, pues, intentaron entonces venderle al estadounidense una gran victoria contra Rusia utilizando Ucrania, y pues todo se le vino abajo por la incompetencia de Zelensky, entre otras cosas. La idea de no estar parado en la realidad, quererse enfrentar o querer enfrentar a un país como Ucrania contra un poder militar ruso que es básicamente indestructible, ¿no? Digámoslo así, por la supremacía que tiene Rusia en el sector militar. Sí, así es. Estamos hablando de una supremacía que ha disputado, o sea,
Para nadie es un secreto que Estados Unidos logró alcanzar una supremacía en términos militares, pero que ya está siendo disputada en muchos aspectos con Rusia, nada más y nada menos que con Rusia. Y entonces ellos quisieron poner a enfrentar a Ucrania con Rusia, con eso. Entonces, una apuesta compleja, la verdad. Tú nos estabas comentando en el primer bloque acerca del tema de las fracturas también entre Estados Unidos y la Unión Europea, la OTAN. ¿Qué opinión nos vas a traer con respecto a esta ruptura? Porque es evidente que Biden está exacerbando también las fracturas entre sus propios aliados. Sí, así es. Él está resquebrajando hasta sus relaciones y parece impresionante, ¿no? Pero parece el Pentágono ahora es quien se preocupa por la fractura de las relaciones con los socios. O sea, insisto, a mí me parece impresionante cómo el Pentágono entonces ahora pasa a ser el secretario de Estado y el secretario de Estado ahora del Pentágono. Una cosa loca, ¿no? Pero sí, al final Biden, con esta obstinación por atizar el conflicto en Ucrania, pues va a terminar incluso chocando con sus propios aliados, porque al final en Europa es donde se siente la crisis más fuerte, no coletazos como en el caso de Estados Unidos, porque al final lo que nosotros estamos hablando es coletazos, pero que a quien le toca lidiar con las sanciones es al final, no es a Rusia, es a todos los países de la Unión Europea que adquirían todos sus recursos energéticos con Rusia. Entonces eso te genera un escenario allí complejo con tus propios aliados. Claro, porque lo que está en juego aquí no solo es el tema de Ucrania, sino es el papel de Estados Unidos en el mundo. Y digamos que la OTAN, que durante décadas ha sido el brazo militar de la influencia estadounidense en Europa, ahora está fracturándose porque en la propia OTAN ya están diciendo, hey, estamos haciendo el ridículo, no hemos podido dominar a Rusia, Rusia nos está dando, pues, digamos, una revolcada en el campo de batalla, no hemos podido lastimar a Rusia con las sanciones y por el contrario estamos sufriendo un gran desgaste y no solamente en términos militares, sino también energéticos, porque los miembros de la OTAN están sufriendo las consecuencias de haber creído que Estados Unidos se iba a convertir en su mayor proveedor energético, le iba a solucionar absolutamente todos los problemas. Estamos hablando de que le vendieron a Europa que Estados Unidos iba a suplir a su mayor proveedor. Y resulta que no pudieron. Entonces comenzaron a buscar gas y petróleo por otros lados, no pudieron, las reservas comenzaron a bajar y entonces comenzaron los países EPA. Estamos a punto de caer en una crisis económica, energética, ya muchos cayeron en esto, caso Alemania, cantidades de empresas cerradas porque no pueden con los costos energéticos, caso Francia también, la propia Inglaterra, o sea, esto se le fue de las manos, Nancy, por completo. Sí, así es, son dramáticos los casos y la verdad es que para Biden, desde la comodidad de la Casa Blanca, es muy fácil opinar al respecto de una situación que se genera más allá del océano. Como les decía anteriormente, al final aquí solo se reciben los coletazos. Para ellos solo se reciben los coletazos y es una discusión ahí interna que no tiene mayor incidencia en los términos que tiene para Europa. Es decir, tú mencionabas el caso de Alemania. Alemania pasó de ser la locomotora de Europa a ser el triciclo de Europa. O sea, y por eso un poco las posiciones que van teniendo, pues después de haber estado en pie de lucha, ahora estamos pensando en otras cosas.
ya estamos pensando en la paz. Y el costo político para el canciller, ¿no? Que después empezó a hablar de paz rápidamente cuando le dieron esa derrota en las elecciones, comenzó a alarmarse y a hablar de paz, no, vamos a negociar, es momento de la negociación. Tenía la soga ya al cuello. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos los comentarios finales. Conflicto interminable en el que, a pesar de la descomunal inversión, no se vislumbraba una victoria clara. De hecho, algunos altos mandos empezaron a advertir que seguir escalando las tensiones podría desencadenar una confrontación directa con Rusia. Una confrontación directa con Rusia es vista por los altos mandos del Pentágono como un verdadero desastre en ciernes. A medida que la guerra continúa sin tregua, las grietas en la estrategia de Blinken comienzan a hacerse más visibles. Según McGovern, la obstinación del Departamento de Estado en no buscar un diálogo serio con Rusia, sumado al constante apoyo a Ucrania sin una salida clara, estaba socavando no solo la posición de Washington a nivel global, sino también minando la confianza de sus aliados europeos. El vacío estratégico en la Casa Blanca dejaba expuestos a sus socios de la OTAN, especialmente en un continente donde las tensiones con Moscú no paraban de crecer. En Alemania, las señales de alarma se encendían. Como una de las economías más poderosas de Europa y un socio clave de Estados Unidos, empezaba a mostrar signos claros de desgaste. Las sanciones impuestas a Rusia, diseñadas para golpear su economía, no solo habían tenido efectos inesperados, sino que estaban afectando gravemente a la industria alemana. Con el aumento de los precios de la energía y una dependencia aún significativa del gas ruso, el canciller Olaf Scholz enfrentaba una presión interna cada vez mayor para replantear su postura hacia Moscú. Mientras tanto, dentro del Pentágono, las dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la estrategia de Blinken crecían. Fuentes cercanas al secretario de Defensa, Lloyd Austin, señalaron que en más de una ocasión se consideró la posibilidad de un cese temporal de las hostilidades, o al menos una pausa en el envío de armas de largo alcance a Kiev. El Departamento de Estado, por su parte, rechazó de inmediato estas propuestas, intensificando las tensiones con el Pentágono. En medio de este conflicto interno, la figura de Joe Biden empezó a tambalearse. Con las elecciones de 2024 acercándose, su administración estaba desesperada por mostrar avances, pero los constantes informes de bajas ucranianas y las solicitudes interminables de armamento por parte de Kiev solo empeoraban el panorama en casa. La lucha por el control de la política hacia Ucrania dentro del propio gobierno de Biden alcanzaba un punto crítico. Reich McGovern fue tajante en sus declaraciones, subrayando que el Pentágono estaba buscando frenar la escalada que Blinken parecía decidido a llevar adelante a cualquier precio. Lo que cada vez es más evidente es que el destino del conflicto en Ucrania no se resolverá únicamente en el campo de batalla, sino en los pasillos de poder en Washington, donde la rivalidad entre el Pentágono y el Departamento de Estado está definiendo el rumbo de la política exterior. Y las consecuencias de esta lucha interna podrían ser devastadoras, no solo para Ucrania, sino para el futuro de la hegemonía global estadounidense. Consideraciones finales, Nancy. Sí, bueno, en esta parte del video vemos un poco lo que estábamos conversando anteriormente, ¿no? Cómo se va resquebrajando la relación con Europa, porque ciertamente Biden está metido en una lógica en la que ya no está metida Europa, es decir, cada vez es más creciente los líderes que están hablando de paz, a pesar de que eran los más incendiarios de todo. Tú mencionabas el caso de Macron, y es que claro, Macron tiene una situación interna muy compleja, se le vino todo el mundo encima, a la derecha, a la izquierda, o sea, es presidente de broma, está en una situación realmente muy compleja. Entonces, pensar todavía en seguir atizando, aunque bueno, vamos a estar claro que también Macron un día se levanta con un pie y viene y es el más guerrerista de todos, al día siguiente dice que vamos a hablar de paz y así va él por la vida, pues. Pero la realidad es que también es de los que ha estado empezando a cambiar su discurso y virando a la paz, pues, a hablar de la necesidad del diálogo. Sí, además que, bueno, yo creo que es un declive económico para Estados Unidos enmascarado por la retórica de Joe Biden, ¿no?
porque aunque el gobierno de Biden insiste, trata de justificar su apoyo incondicional a Ucrania como una cuestión de principios democráticos, de que tiene derecho a defenderse. La realidad es que los costos económicos, políticos, le están pasando factura y pues hay intereses personales internos que ya son insostenibles. Es decir, Biden está socavando la estabilidad de Estados Unidos. Y hablando de esto, yo quisiera mencionar una noticia que fue publicada por un medio estadounidense, donde el presidente Joe Biden, conversando con los periodistas en la Casa Blanca, informó que antes de dejar el cargo, creó un nuevo plan bilateral para Ucrania. O sea, es decir, Biden tiene la intención de dejar un financiamiento, o sea, un plan de financiamiento y de armamento para Zelensky antes de abandonar la Casa Blanca. O sea, en primer lugar, hacer una declaración pública para decir, o sea, si lo piensas, Nancy, es como un delirio, es como una locura, porque el que se siente en la Casa Blanca puede seguir o no cualquier tipo de plan que quiera dejar Biden en el escritorio del despacho Oval, ¿no? Es decir, si Trump se sienta en la Casa Blanca, inmediatamente va a parar el financiamiento a Ucrania, porque lo ha dicho millones de veces. Aún así, este señor salió públicamente a decir que, bueno, que él, antes de abandonar la Casa Blanca, le voy a dejar un regalito aquí a Zelensky. Le voy a dejar una platica aquí. Vamos a dejarle aquí unos maletines con unos verdes. Vamos a mandar a imprimir una gran cantidad de dólares y se lo dejamos allí en unos maletines para que él mismo los venga a buscar, ¿no? O sea, es una cosa surrealista, de verdad. O sea, totalmente. Es algo, por eso te decía, ¿no? Te comentaba, totalmente irreal. O sea, esperar que el Donald Trump pueda seguir las iniciativas de Biden, o sea, es una cuestión totalmente descabellada. Incluso, vamos a poner el escenario que Kamala gane. Kamala, que anda desaparecida. Ahora no sale, Kamala anda desaparecida. Se busca. Y medios occidentales comenzaron a titular ¿dónde está Kamala? De hecho, en prensa alternativa se realizó un informe completo detallando esta noticia, ¿no? Porque ella comenzó como a separarse, como a tratar de, digamos, estar tranquila, de desaparecer, de no seguir salpicada por las decisiones de Joe Biden. Aún así, este señor, bueno, insiste que él quiere dejarle a Zelensky un financiamiento. Y regalito de Navidad. Sí, esto lo que ha generado, Nancy, es muchísima más tensión en los altos mandos militares con el señor Biden, porque en los últimos años ha surgido cada vez más dudas sobre el poder del primer ejército del mundo. Muchos atribuyen a las políticas, por supuesto, de los presidentes que han pasado por la Casa Blanca. Sin embargo, ahora una publicación de un medio estadounidense, estamos hablando de Federality, publicó un artículo con el titular "Los militares no sobrevivirán 4 años más con demócratas".
Era lo que tú decías, ¿no? No solamente esta fractura está entre el Pentágono y la Casa Blanca, sino que eso se ha traspolado a todos los niveles. Y en este artículo menciona que muchos republicanos creen que la administración Biden ha debilitado significativamente la eficiencia del combate de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que se vio especialmente afectada y negativamente afectada por el financiamiento, el envío de armas y la política militar de Joe Biden. Entonces, a partir de 2021, la Casa Blanca ha desafiado al Departamento de Defensa. Esto no lo digo yo, amigos de Prensa Alternativa, estoy acá citando textualmente el artículo. A partir de 2021, la Casa Blanca ha desafiado al Departamento de Defensa a adoptar los principios de Joe Biden. Esto significa ascenso según variar raza, identidad, y como resultado las personas que apoyan estos principios, es decir, y apoyan a Biden, son designadas para puestos claves en el Pentágono. Además, el personal militar está cuestionando las actuales decisiones de Joe Biden. Y que lo diga un propio medio estadounidense, imagínense ustedes cómo está la cosa de fracturada en el propio gobierno de Estados Unidos. Sí, así están las cosas. Así están las cosas y bueno, muestra más, como te decía anteriormente, de la decadencia en la que están sumidos. Pero también, o sea, yo quería hacer hincapié en eso que tú estabas planteando, de dejarle ese paquetico de una vez a Zelensky antes de irse, ¿no? Porque evidencia dos cosas. En primer lugar, aquello que dicen los abogados de la confesión de parte de relevo de pruebas, para quien dude los intereses escondidos de la familia Biden con el caso Ucrania, pues nos remitimos a esto. Tienes el país en llamas, la economía en llamas, y tú te vas a ir y tú estás preocupado por Zelensky. ¿Qué le vas a dejar a Zelensky? ¿Cómo va a ser ese pobre niño después de que yo me vaya? Y si llega Trump, por Dios. Entonces, uno hace este comentario jocosamente, pero da cuenta de cuáles son los intereses, cuáles son las prioridades de la Casa Blanca en este momento y cuáles son las prioridades de Biden antes de irse. No es dejar medio resuelto alguno de los temas que tiene sueltos, sino ver cómo protege a Zelensky ante una embestida de Trump. Así es. Bueno, es que en líneas generales Estados Unidos lo ha hecho tan mal, Nancy, pero tan mal, que hace décadas era impensable que Rusia, China e Irán se convirtieran en potencias militares y con gran influencia en sus regiones. Pero resulta que Estados Unidos lo ha hecho tan mal que no solamente se convirtieron en potencias militares, en potencias emergentes, sino que además están unidos. O sea, lo ha hecho tan mal que Estados Unidos ha empujado a que Rusia, China e Irán se unan en contra de Estados Unidos. Impresionante, ¿no? Es así. Nancy, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los que nos acompañan. Los invitamos a seguir viendo nuestros contenidos, a compartirlos, a comentarnos. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un placer estar acá con ustedes y comentar sobre estas noticias que están dándole la vuelta al mundo. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.